Pues Antología de Experiencias Corporales es el título tentativo de un proyecto de investigación-creación que inicié este semestre y que está encaminado a convertirse en mi proyecto de grado. Todo inició con un archivo de fotografías digital, un interés por el grabado y unos interrogantes sobre la corporalidad y la feminidad. ¿Por qué el grabado? La verdad es que aún no lo tengo muy claro, pero sé que en algún punto de mi lógica vi en el grabado la más hermosa técnica de formalización. Sin embargo, pues no todo fue tan maravilloso y encantador como lo pensé en un principio. Pero no me juzgo. Aprendí que todo proceso artístico conlleva cierta ciclicidad, que lo hace un proceso orgánico y que en ocasiones es impredecible, pero es hermoso y algo que me consta es que siempre es hermoso. En un principio yo no tenía ni idea de cuál era mi tema. Yo solo tenía una serie de autorretratos, un par de ideas y pues hice lo que la mayoría de artistas harían, ponerme a hacer. Los primeros grabados no fueron nada del otro mundo. No fueron del todo un desastre, pero pues tampoco fueron el mayor acierto. Me desanimé, eso sí, como puede pasarle a cualquiera, pero no desistí totalmente. Eh, Me fui a las bases, revisé ciertas cosas, analicé ciertas piezas, repasé intereses. De alguna manera lo que me sirvió es que la fotografía no me abandonó en ningún momento. La retomé y empecé a replantear la propuesta inicial, a andar un nuevo camino, pero de alguna manera sin recoger los pasos que ya había dado. Aquí es cuando reconozco que no fue mucho lo que leí durante el semestre, pero de alguna manera me ocurrió que todo lo que leía eh, de alguna manera resultaba acertado, como que me aportaba. Ya fueran más ideas o más dudas, pero no me dejaba morir. Hubo una lectura en especial, una entrevista, que marcó un antes y un después en el proyecto. Fue una frase que dijo Sandra Pedraza en una entrevista con Camila Ashner. Ella dijo, espera, cito textualmente, nadie desarrolla aisladamente sus experiencias corporales porque éstas, así como el sentido corporal que se tiene, suceden en un entramado de relaciones sociales altamente complejas e históricas. Aquí hablaba sobre los acercamientos fenomenológicos y esa frase, esa palabra, entramado, para mí en ese momento del proceso fue como si Dios bajara directamente del cielo y me dijera, hija, toma, aquí está tu razón para no desistir. Desde allí se desencadenaron varias ideas, tanto para explorar como para formalizar. Y me puse a trabajar sin dejar de pensar, claro está. Esa fue una época muy bonita de este semestre, porque en cuanto a lo plástico se refiere, comencé a comprender que mi tema no era en general el cuerpo, ni el gran tema llamado mujer, sino algo muy particular, que eran las vivencias corporales propias y las de mi familia. Es decir, en el gran océano de esos dos temas, como que logré encontrar un charquito para yo decir, aquí está, aquí es y aquí me siento bien. Eso sí, la palabra entramado jugó un papel fundamental para lo que seguía del proceso. Yo me prendí esa palabra y me fui, despegué.
sin miedo, por primera vez en todo el proceso. Ya el proyecto estaba tomando forma conceptual, lo demás era ponerse a hacer. Así que comencé por hacer una lista de las mujeres que en algún punto de mi vida hubieran impactado mi corporalidad, mis experiencias corporales. Obviamente no hice una lista de todas las mujeres que en mi vida me hubieran impactado, pero sí como de la universidad hacia acá. Eh, Pensé desde las mujeres de mi familia hasta en las meras conocidas, en chicas con las que en algún momento coincidí en clase, con las que alguna vez tuve una diferencia, en todas. O sea, no me quería dejar ninguna. El problema vino cuando me di cuenta de que la lista llegaba casi a 40 mujeres. Yo ahí dije, wow, tengo que parar. Y empecé como a seleccionar. Pero la selección, tal vez la gente podría decirme como es lo más obvio. O sea, porque volví a lo básico, a lo esencial. En un momento quise dejarla como en mi círculo de amigas. Luego me di cuenta de que seguía siendo muy amplio, en que de alguna manera, aunque todos coincidiéramos en este momento en la universidad, pues no había una conexión más allá, más trascendental. Entonces regresé a lo que para otros podría ser obvio, pero que para mí era básico, y fue al círculo familiar, directamente a mi madre y a mi abuela. Con ellas hice un primer acercamiento desde la fotografía que no resultó muy fructífero, tomando fotos a mi abuela aquí en casa, tomando fotos a mi madre en su casa. Tomé apuntes, hice observaciones, pero en el fondo yo sentía que aún seguía bloqueada. Como que no terminaba de entender que empezaba a trabajar con dos corporalidades alternas a la mía, que debía tratarlas con el debido respeto, sin subestimarlas ni infravalorarlas, apreciando sus vivencias, sus experiencias, sus historias y todo lo demás. De algún modo debía tomar distancia, o sea, distancia de mi madre y de mi abuela. Debía verlas como cuerpos nobles que venían a contarme su historia. No la que yo me estaba armando en mi cabeza, no la que yo quería mostrar o la que me estaba inventando. No, su historia. Allí comencé a, de alguna manera, a tomarme más en serio lo que estaba haciendo. En ese momento me atreví incluso a reunirnos en una sesión fotográfica que reunió casi todas las de la ley, excepto por la iluminación y otras cosas. Pero que sin pensarlo se convirtió como en el evento más importante durante todo el semestre. Eso como que fue un hito para mí, para el semestre, para el proceso, para todo. Saqué varias buenas tomas, fue agradable, nos sentimos cómodas, nos comunicamos, o sea, fue una sesión increíble, fue genial. Pero ya con todo imágenes y a pesar de las buenas tomas, yo quedé como, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hago? Pienso que eso ocurrió más que todo porque eh, paralelo a ese momento de la sesión, yo estaba gestionando el taller de grabado y serigrafía en el Museo La Tertulia. Y ese préstamo no salió. Ellos pusieron muchas trabas, como limitaciones de horario, tarifas muy altas. Y al final desistí. Desistí del museo, desistí de la Punta Seca, desistí del grabado. Quería desistir de todo.
Fue un momento muy oscuro, muy pesimista durante el proceso. Pero así todo, presenté mi segundo parcial. Y con ese parcial vino una nueva lucecita, de la mano de la fotografía y de la palabra entramado. Hice una prueba en entramando fotografías, la fotografía de mi madre, de mi abuela y una mía, estando de espaldas, justamente aquí en este escenario. Fue un buen intento, creo que agradó tanto a los demás como a mí, pero yo todavía sentía que no había una salida, que allí faltaba un algo, pero un algo que no sabía decir en ese momento qué era. Entonces inicié una exploración digital, más que, más que todo siguiendo un instinto artístico. Tomé algunas de las fotos que había sacado o elegido de la sesión y empecé a intervenirlas digitalmente. Extraje cuerpos, quité fondos, agregué flores, puse ramas y fui creando de alguna manera unas imágenes que podrían ser como surrealistas, como religiosas, como, no sé. Esto al principio no tuvo una buena recepción, me voy a aclarar. Todos quedaron como de que Valentina se está volviendo loca. Y yo debo reconocer que de alguna manera cedí un poco. O sea, como que yo también empecé a pensar como de, ¿por qué rayos perdí mi tiempo en estas chorradas? Me frustré, otra vez. Me frustré enormemente y eso consta en la bitácora. Recuerdo que eso lo escribí un martes que asistí a clase y lo escribí con toda mi furia. Eh, Recuerdo que ese día sentencié que si la primera matriz con las imágenes intervenidas no me salía bien, tiraba la toalla y me retiraba. Afortunadamente no salió mal y después de eso tuve una asesoría que esclareció todo en mi mente, tanto para la parte de investigación como para la creación. Me di cuenta que casi todo el tiempo estuve haciendo dos procesos en mi mente. Por un lado, ansiaba tener un tema que hablara sobre lo social, que denunciara, que fuera controvertido, que identificara a todo el mundo, menos a mí. Y por otro lado, en cuanto a la plástica, me fui dejando como pequeñas pistas de lo que realmente quería hacer. Así que después de esa asesoría, lo que hice fue reconciliar esas dos partes que me jalonaban, que me tiraban tanto para un lado muy social como para el otro muy íntimo, y las armonicé. Eso fue lo que hice. Así fue como seguí tallando el linóleo, como probé el transfer con thinner sobre tela, que esa es otra de mis exploraciones este semestre y de semestres anteriores, porque cuando hice una revisión sobre la materialidad de Voice, me di cuenta de que la tela es un material que casi siempre está en mí, que me ha interesado, que me gusta, pero que no trabajo mucho tiempo. Entonces empecé a explorar con las pruebas de transfer, pero tuve que suspender el proceso porque me di cuenta de que el thinner me sentaba súper mal. Lo suspendí, pero pues resultaron algunas buenas primeras exploraciones para este semestre. Es algo que decidí cómo continuar, pero que en ese momento era cosa de parar. Y bueno, seguí trabajando hasta sacar adelante lo que hoy puedo presentar como antología de experiencias corporales.